Una vez más, la sección y no lo dije yo. Este video es bastante largo, lo pueden encontrar entero en mi canal de YouTube. Nicaragua no es libre. Y no importa cuántas veces te repitas sanamente que Nicaragua es libre, pero es que no lo es. No importa cuántas láminas de zinc la dictadura te dé al año. La única verdad es que estás vendiendo tu primogenitura por un plato de lentejas. Nicaragua no es libre. Y para muestra un botón, nadie, ni siquiera un sandinista, se atreve a ir al centro de una de las ciudades donde viva con una bandera nacional y gritar Nicaragua libre. Nadie se va a atrever a eso. Nadie se atreve porque te llevan preso. Y señores, en los países libres, por ir a una plaza o de tu bandera, no se te lleva preso. Eso solo pasa en las dictaduras. Cuando el Frente Sandinista llevó el poder a Nicaragua en 2007, el país empezó a experimentar un crecimiento del 4 o hasta del 5%. Inclusive esto fue elogiado por Forbes. Y claro, a primera vista esto podría parecernos que se debió a una buena gestión de la economía del país. Pero no fue así. La verdad es que este crecimiento de la economía que permitió al régimen sandinista poder invertir en muchos programas sociales se debió a una alianza que el régimen hizo con el régimen venezolano de Hugo Chávez. Y es que el narcodictador Hugo Chávez aprovechó el tener un aliado en Centroamérica para poder llevar a cabo el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Y por supuesto, a cambio del silencio de los Ortega Murillo y que la droga pudiese pasar por Nicaragua de manera libre, el régimen chavista enviaba millones de barriles de petróleo a Nicaragua. Y de esta manera que el régimen sandinista hizo una enorme inversión en programas sociales que les serviría para captar votos de la población. Pero todo era una ilusión, porque a cambio de que Nicaragua creciera al 4 o al 5%, la economía venezolana se iba desgastando. Y una vez que la economía venezolana entró en crisis en 2017, también repercutió en las finanzas nicaragüenses. Y una vez sin los petrodólares, Daniel Ortega llevó al IMSS a una crisis. Este entró en déficit. Y como solución llevaron a cabo la reforma que ya todos conocemos que llevó al estallido social de 2018. Y es que el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al que ahora nos referiremos como el Moclín, en 1998 fue acusado de abuso sexual hacia una menor. Así es, y sería la misma víctima que publicaría una carta abierta en 1998. Y es nada más y nada menos que Zoila América Narváez Murillo, su hijastra, e hija de la actual copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Zoila América nos relataría a los abusos que fue sometida durante al menos 20 años por el Moclín. Esto fue de 1970 hasta 1989 y empezó cuando ella tenía tan solo 11 años. Pero la acusación no solo quedó en una carta abierta, sino que intentó llevarse a los tribunales. Lamentablemente hubieron dos factores que jugaron en contra de Zoila América y a favor del Moclín. El primero, el hecho de que el Moclín para aquel tiempo fuese diputado de la Asamblea Nacional y por lo tanto disfrutaba de inmunidad parlamentaria, lo cual dificultó que la acusación pudiese avanzar. Y el segundo factor fue que los sucesos habían ocurrido demasiado tiempo atrás para las leyes nicaragüenses que imperaban en aquel momento. Y cabe señalar que se sabe que la jueza que desestimó el caso, Juana Méndez, era muy cercana al Frente Sandinista. Y claro, desde que el Moclín llegó al poder en 2007, el tema se ha vuelto un tabú en el país. Y hoy por hoy que la dictadura está totalmente consolidada, esto te puede traer enormes problemas, como por ejemplo ir a la cárcel, si es que no te desaparece en su totalidad. Y por eso, hoy yo estoy acá, hablando de esos temas que lamentablemente nadie quiere hablar, no porque no quiera, no porque no crea en ellos, simplemente porque tienen miedo. El sandinismo está lleno de imbéciles. Y es que cuando creí que los sandinistas no podían llegar tan bajo al defender a un dictador moclín como Daniel Ortega, ahora andan con la cantaleta de que el CECOT en El Salvador de Nayib Bukele es un centro de tortura, pero que el Chipote no. Y es que ya lo decía Mark Twain, no hay cantidad de evidencia que pueda convencer a un idiota. En serio, ¿cómo se te ocurre que el CECOT va a ser igual que el Chipote? En el CECOT hay literalmente pandilleros que asesinaban, violaban, extorsionaban, torturaban. Y todas esas cosas que acabo de mencionar se hacen en el Chipote a los presos que están ahí. Gente inocente que únicamente alzó la voz por una Nicaragua más libre. No pueden venir a decir que el CECOT es el verdadero centro de tortura de Centroamérica y que no lo es el Chipote, cuando está documentadísimo, cuando los derechos humanos ya han hablado de esto y cuando al CECOT pueden entrar hasta periodistas.
Bueno, pues estamos llegando al Centro de Confinamiento del Terrorismo, mejor conocido como el CECOT, esta super prisión. Noticias Telemundo pudo ingresar con un reducido grupo de periodistas. Tuvimos que pasar por un riguroso proceso de seguridad. Nayib Bukele para mí no será una deidad en El Salvador y tengo ciertos cuestionamientos hacia él, pero al menos ha llevado al país a una paz que ya requería, porque se estaban perdiendo cientos de vidas a manos de estos criminales que ahora están encerrados en el SECOT.